Bueno, continuamos con Roberto Bartolomé de Breira, que nos vai a falar sobre Lucus Augusti, cidade alfareira. Buenas tardes. 30 minutos. Vale. Es un placer para mí estar aquí en estas jornadas arqueológicas del Barbanza, que llevan por la 7ª edición y bueno, esperemos que continúen, ¿no? Bien, voy a intentar a lo largo de este relato, pues intentar eso, convenceros, pues eso, de lo que la pregunta esta, ¿no? Intentar responderla, si es una ciudad alfarera o no, Lucus Augusti. Bien, no me va a parar nada en la legislación que protege y regula el patrimonio arqueológico, porque si no, no me daría tiempo. Bueno, vemos que a partir del año 85, con la Ley de Patrimonio Histórico Español, pues sería cuando empezarían las intervenciones sistemáticas en la ciudad. Posteriormente, con la Ley de Patrimonio Cultural de 95, el Decreto del 97, etcétera, pues se ampliarían estas intervenciones y, sobre todo, pues también con el Plan Xeral de Ordenación Urbana del 90 y especialmente con el PEPRI, ¿no? El Plan Especial de Protección, Rehabilitación y Reforma Interior del Recinto Amurallado de Lugo del año 97, y lo vemos, toda esta zonificación arqueológica que hicieron en lo que es la ciudad y el concello, que tampoco me va a parar en ello, pero bueno, lo vemos en esta gráfica del concello, del Servicio Municipal de Arqueología del concello, que aunque solo está hasta el 2006, no está actualizado, pero nos vale para ver el total de intervenciones que se realizaron, pues eso, en 20 años, un total de 327 intervenciones, y vemos cómo a partir del año 97, con el Real Decreto y sobre todo con la aplicación del PEPRI, pues cómo aumentan el número de intervenciones. Y bueno, pues eso, 327, vemos el número de excavaciones en área, controles, seguimientos en hora lineal, etcétera. En este plano vemos las actuaciones que se comentaban anteriormente y vemos cómo tenemos un buen ejemplo, un muestreo magnífico, pues que nos aporta datos firmes ya para poder hablar, pues eso, del urbanismo de la ciudad y de otros datos, ¿no? No va a parar tampoco. En el año 86 pues empezaron las excavaciones sistemáticas con los famosos parkings. Estas son unas fotos, tampoco va a parar. Y a partir de ahí, pues una serie de intervenciones que se ampliaron sobre todo con el boom inmobiliario también, y que nos aportaron datos, pues como vemos ahí, pues eso, desde Domus, el Foro, una cantidad, bastantes calzadas, edificios termales públicos, complejos privados, necrópolis de incineración, de inhumación, templos como un mitreo, etcétera. No va a parar en ello. La ubicación de la ciudad, como vemos en este plano topográfico, pues está situada en un espolón delimitado pues por el sur, todo por el sur, desde el sureste hasta casi noroeste por el río Miño, y toda la zona este, desde de norte a sur por los ríos Rato y Fervedoira, aprovechando pues eso, este espolón, y aprovechando también las zonas de los acuíferos, de los manantiales de agua, donde tomarían el agua para el acueducto que vendría por aquí, ¿no? En este modelo digital de terreno, pues lo vemos también el recinto amurallado, cómo se sitúa pues eso, entre los ríos, el puente romano estaría aquí, al lado de las termas también. Y no me va a parar ahora en los indicios del campamento, en la fundación, etcétera. Lo que sí que tenemos claro es que a partir de Augusto, pues, y sobre todo a partir de esta estela fundacional de su legado, de Pablo Fabio Máximo, pues sabemos que empezaría a construirse la ciudad y sobre todo ejecutarse a partir de Tiberio, ¿no? Elementos definidores del urbanismo, pues eso, lo que hablaba, tenemos un foro de grandes dimensiones situado, pues ahora lo sabemos con certeza, pues delimitado al norte, donde está la Plaza de Santo Domingo, Rúa da Raíña, Rúa Progreso y Rúa San Pedro, ¿no? A partir de ahí, pues se articula la ciudad con una serie de calzadas de Cumani y Cardini también. Tenemos el Cardo Máximo. En este plano que no está actualizado, pues tenemos la aparición de una calzada con esta dirección, nos viene a decir que es que sería el Cardo Máximo también, y vemos pues las diferentes domus, ínsula y complejos termales. Este es un plano en el que viene dibujada la muralla, después hablaremos de ello, y necrópolis de incineración, de inhumación. Las de incineración que están en esta zona, por aquí, ubicadas a las afueras de la ciudad, con anterioridad a la construcción de la muralla. No me pararé más. Pongo esta infografía. Esto sería pues una reconstrucción más o menos peor o mejor hecha, ¿no?, de lo que sería la ciudad alto imperial, y lo pongo para recordar porque a lo largo del relato pues voy a hacer mucha hincapié en esto, ¿no?, pues de la dicotomía entre la ciudad alto imperial y la bajo imperial, ¿no? La alto imperial, hasta el momento no hay indicios ni han aparecido restos de ningún tipo que nos indiquen la existencia de una posible muralla o recinto fortificado, ¿no? Entonces, pues se plantea una ciudad abierta,
y bueno, más o menos pues el foro, el decumano, las termas, etcétera. Y al norte pues un complejo ya en la zona periurbana, un complejo artesanal, que es del que vamos a hablar, ¿no? Que estaría pues eso, a las afueras de la ciudad y relacionado con las necrópolis de incineración, ¿no? Y por esta zona pues es la que saldría la vía pues, de cara a Brigantium. Esta otra es una reconstrucción, pues lo que sería la ciudad bajo imperial. Vemos que, bueno, con la construcción de la muralla a finales del siglo III, principios del IV aproximadamente, pues hay zonas de la ciudad, bueno, esto produce unos cambios urbanísticos que se aprecian en el registro arqueológico en casi todas las intervenciones, ¿no? Pues desde zonas de, como vemos aquí, zonas al sur, que en época alto imperial formaban parte de la ciudad, pues que quedan marginalmente fuera del recinto fortificado. No vamos a parar tampoco en las causas de por qué quedan a las afueras. Y la zona que era el extrarradio de la ciudad, pues queda dentro del perímetro fortificado, ¿no? Estos cambios que se producen, pues los vemos, pues toda esta zona, que sería la dedicada a la alfarería, ¿no? El barrio alfarero, pues con posterioridad a la muralla, pues cambiaría su uso. Bien, industria alfarera, que es lo que venía a hablar, básicamente. Pues vemos en este plano un plano con las manzanas actuales en Lugo, en gris claro, pues está dibujado en oscuro pues, la muralla, tenemos las distintas trazas de las calzadas aparecidas, hay alguna más, que todavía no está aquí metida, el foro, esto azul sería la entrada del acueducto a la ciudad, y bueno, el foro estaría situado en la zona más alta, y vemos los puntos rojos, cada punto rojo es un horno que con seguro, ¿no? Porque tenemos otros posibles pues, que no se han contabilizado, y estos serían los hornos con cronología pues, alto imperial o cuando menos hasta la construcción de la muralla o finales de su construcción, a principios del siglo IV, primeras décadas, ¿no? A partir de ahí pues, tenemos también otros hornos que vienen en azul, de los que hablaremos también después, que son pues eso, los más tardíos, del Bajo Imperio, tardo antigüedad y por ahí. En amarillo hemos marcado también las zonas en las que han aparecido barreiras o fosas de extracción de arcilla. Es curioso que se delimita solo en esta zona. Y bueno, tenemos, con todos los datos que han aparecido a lo largo de todas estas intervenciones, ¿no? Recopilando datos, tenemos pues eso, se cumplen todos los factores para cualquier actividad alfarera, ¿no? Pues los elementos definidores básicos, pues desde la materia prima, la extracción de arcilla, que viene muy bien caracterizada en todas las fosas que han aparecido, el agua dulce, además de los ríos, que bueno, no les haría falta ir al río, tienen el acueducto, numerosos canales y sobre todo una gran cantidad de pozos que aparecen también asociados en los talleres, ¿no? Tenemos también, pues bueno, la constancia de, lógicamente necesitarían madera, materia prima, madera y arbusto pues para el encendido de los hornos, ¿no? Los hornos que ya comenté, es el elemento claro, que es el que siempre se utiliza en la bibliografía arqueológica para definir pues, un área de producción, pero bueno, no siempre se completa tanto como la que tenemos aquí en Lucus Augusti, ¿no? En la que incluso podemos hablar pues, áreas de secado, áreas de distribución, piletas de decantación, etcétera. Bien, el barrio alfarero alto imperial, que ya se le denominó, bueno, ya a finales de los años 90, principios de 2000, pues a partir de la publicación de la tesis de Enrique Alcorta, pues bueno, ya hablaba de la existencia de un barrio alfarero, pero claro, se situaba en esta zona, que eran las intervenciones que se habían realizado hasta el momento, ¿no? Ahora sabemos que ocupa toda esta zona también, y si vemos la trama urbana de Lugo romano, ¿no? La trama urbana, vemos que la superficie que ocuparía el barrio alfarero es casi una tercera parte, cuando menos, ¿no? de la superficie, ¿no? Y siempre, pues eso, situado del foro hacia el norte. Bueno, para ir ya rápido y no pararme mucho, voy a empezar, pues voy a describir así unas cuantas intervenciones donde se han pues eso, encontrado los distintos talleres. El más conocido, porque es el más publicado y los primeros en aparecer, el d'Angelfole. En esta intervención, en un principio, bueno, se comentaba 5 hornos, después en la tesis de Enrique Alcorta pues, hablaba de 7, sabemos con seguridad que hay 8 cuando menos, si no 3 más. Se articulan, pues eso, alrededor de, bueno, en 3 espacios que delimitan pues 2 calzadas, que aparecen aquí. Ya vemos que están situados aquí a escasos 50 metros del foro, una zona muy cercana. Y bueno, los hornos que aparecen por aquí en naranja, no me va a parar en la tipología tampoco, porque si no, no acabaría. Vemos que están pues eso, delimitados en sus diferentes estancias y zonas de trabajo, ¿no? Lo que hablaba, con la construcción de la muralla, los cambios urbanísticos pues bueno, se aprecian en esta excavación, pues la muralla coincide que está muy cerquita, por aquí,
lo vemos aquí también. Entonces, a raíz de la construcción de la muralla se amortiza todo el taller, toda esta zona, y por encima, pues, digamos que se urbaniza el espacio, ¿no? Entonces empiezan a aparecer domus y espacios habitacionales. Eso ya, pues claro, a partir de mediados del siglo IV en adelante, ¿no? Lo mismo ocurre en otras intervenciones. Este es el plano general de la intervención. Vemos la situación de los hornos, cómo están, pues veremos la mayoría de ellos siempre están adosados a muros y con zonas para poder circular a su alrededor, y la tipología pues los tenemos pues eso, de todo tipo, circulares, cuadrangulares, etcétera. Estos son algunos de los ejemplos de los hornos de Ángel Fole. Vemos pues algunos conservan los arranques de los arcos este tendría un arco y un banco pues corrido, adosado a lo que es el horno para el sustento de la parrilla. Este es uno cuadrangular, bueno, rectangular. El horno 5, que es el mejor conservado, pues incluso conservó una de las arcadas de la parrilla, lo vemos aquí, y la boca de entrada del Pride Furnace pues también completa, ¿no? El horno 6, este lo pongo porque también hay otro tipo de hornos que aparecen también bastante numerosos, ¿no? Que son los que están realizados en el propio sustrato natural, ¿no? Entonces es una fosa. En el registro arqueológico, pues bueno, queda una fosa, la boca de entrada con los restos de carbonizaciones de los quemados del Pride Furnace y las paredes rubefactadas. Vemos que también esa dosa está construida al lado de un muro. El horno 7, 8, etcétera. Aparecen también, pues bueno, discos soportes, discos de torno, pues para la realización de las piezas en el torno y para su traslado sin tener que manipularlos, ¿no? En cuanto a la cerámica de este conjunto de Ángel Fole, la cerámica total, disponemos del inventario de esta intervención y vemos de toda la intervención, contando los hornos y el resto de estructuras, pues vemos que las ánforas y la cerámica de tradición indígena es casi inexistente, ¿no? La sigilata, pues la tierra sigilata, pues lo normal en cualquier intervención, y vemos pues lo de siempre, la cerámica común, lo más numerosa, pero se puede apreciar como la cerámica engovada, que la diferenciamos de la común, pues aparece pues muy representada, ¿no? Si vamos por categorías, pues bueno, ya olvidándonos de las categorías ollas, vasos, etcétera, en los platos engobados, que es lo que más aparece de las engobadas, vemos que el tipo que más aparece es el EP1. El EP1 es una tipología de la corta que bueno, es el denominado comúnmente como platos de imitación de engobe rojo pompeyano, ¿no? En la plaza de Ferrol, también otra de las intervenciones de las primeras que se hicieron, también en el año 86, pues también deparó, pues eso, 4 hornos seguros, otro dudoso y más otro que apareció en un control de instalación del gas. Y bueno, no comenté antes, los elementos que definen, aparte los talleres alfareros, aparte de los hornos, la estación de materia prima y todo esto, pues también son las escombreras, ¿no? Las escombreras en Lugo pues aparecen siempre, pues tenían ese carácter de reciclaje, ¿no? que tenemos los gallegos, y bueno, pues echaban el escombro, lo echaban al lado. El material de desecho pues lo echaban o en hornos inutilizados o en las propias fosas que iban colmatando de la estación de la Arcilla, ¿no? Estos hornos, bueno, vemos la tipología, tampoco nos vamos a parar, y la cerámica, pues lo mismo. Vemos que la distribución por categorías en lo que es toda la intervención, pues prácticamente lo mismo. Lo que más aparece la cerámica común y la engobada pues también muy representada. En el horno 1, dentro del horno 1, pues por ejemplo vemos que la forma, el tipo que más aparece también, el EP1, al igual que en el horno 3, los platos engobados, ¿no? Va a seguir. Posterior a la realización de la tesis técnica Alcorta, donde ya apuntaba la posibilidad de este barrio alfarero, pues bueno, se realizaron intervenciones y empezaron a aparecer, pues bueno, hacia la zona noroeste de la ciudad, pues ya veis todos los hornos que hay por ahí, ¿no? Pero incluso con talleres bien documentados vemos apareció una calzada, un Cardini, que bueno, que es la calzada que daría salida a Brigantium, ¿no? Y pues a ambos lados de la calzada tenemos en Rúa Nova 76-78 o 76-82, en la excavación de estos 4 solares, pues aparecieron otros 4 hornos, más toda esta distribución de estructuras, espacios porticados, que nos están hablando, pues eso, zonas de posible almacenamiento, secado. Necesitarían de zonas para el secado del material, antes de meterlos en el horno, pues necesitarían una zona apartada de las inclemencias del tiempo, tanto del sol como de la lluvia, para evitar los cambios de temperatura y que fuesen ventiladas, ¿no?
Posteriormente, con más intervenciones, aunque no están aquí en el plano, pues apareció un patio inmenso aquí de cantos rodados que continúa por aquí con otra intervención que se realizó el año pasado y que se entraría otra calzada que apareció por aquí, que vendría desde esta, con lo cual tenemos incluso algunas ínsulas donde nos definen los talleres, ¿no? Este patio sería abierto y pues bueno, es una especie como de plaza pública donde se distribuiría, pues bueno, pues incluso para la entrada de los carros con la materia prima, etcétera. Plano de la intervención, una foto general de la intervención, vemos este horno, pues por ejemplo, que conserva los 2 arcos y lo que hablábamos siempre, adosados a muros, con basas para, bueno, con apoyos para posibles pilastras y pozos, etcétera, y bueno, piletas de decantación, etcétera, etcétera. No nos daría tiempo a hablar de todo esto, ¿no? Otros hornos aparecidos, también vemos aquí pegados a un muro, con el pozo, etcétera. Del otro lado de la calzada, la que hablé antes es esta, del otro lado de la calzada, 2 años después o por ahí, pues se hizo la intervención esta de los solares 91-93 y más de lo mismo, pues aparecieron otros 4 hornos cerámicos y en este caso con niveles superiores, ¿no? Pues en este no aparecieron muy altos, con lo cual estaba ya por encima de los suelos de las propias casas actuales, ¿no? Pero en este caso, pues por encima pudimos comprobar el nivel de abandono de los hornos y como por encima pues lo que ocurría en Axelfole, ¿no? Y en más sitios, pues a partir de mediados del siglo IV, ya con la muralla ya construida, esa zona se abandona su uso industrial y se empiezan a realizar pues construcciones de habitación, ¿no? Tipo domus, incluso con hipocaustos y pavimentos nobles, de Pusinino incluso. Otra cosa que no dije de estos talleres es que están en continuo reciclaje. Cualquier horno, desde que empieza a fallar o no les interesa, pues no les importa al lado construir otro, no sabemos en una época posterior, pero bueno, y lo cortan, ¿no? O incluso fosas que ya fueron colmatadas, pues también son capaces de construir un horno encima de una fosa y al revés, son capaces de tener un horno ya abandonado y hacer una fosa para extraer arcilla para el uso que fuese, ¿no? Vemos aquí una pileta de decantación con el suelo en opus signinum. Y bueno, en esta va a parar un poco más, porque esta la realizamos nosotros y es la más actual. Y en esta, pues además de 3 hornos que crecieron, pues tenemos también una gran cantidad de datos por las fosas de extracción de arcilla, ¿no? Que muchas veces nos aportan tantos datos o más como los propios hornos. Este es un solar que, bueno, tiene una historia curiosa. El promotor, pues bueno, le metió la máquina en el centro de Lugo sin ningún tipo de control arqueológico ni nada, se denunció, se le expedientó, creo que le metieron una multa y bueno, le obligaron a hacer la excavación arqueológica. Entonces, claro, nosotros nos encontramos con que lo único que quedaba eran los restos arqueológicos y las unidades geográficas negativas, ¿no? Fosas, y los hornos se salvaron, pues eso, por la parte de abajo, ¿no? Las que están. ¿Qué pasa? La distribución de esto vemos en el horno 1, que ya estaba también cortado por la construcción de la nave colindante, pues en los años 70, posiblemente. El horno 1 vemos como, vemos distintas fotos de la excavación del interior del horno, cómo eran utilizados como lugar de acopio, de desecho de materiales, ¿no? Conservó uno de los arcos íntegro, el arranque del otro, y no sabemos si tendría alguno más, ¿no? Este es de planta rectangular y bueno, los arcos suelen ir siempre apoyados sobre los muros, adosados, y lo que decimos siempre, aprovechando todo tipo de material, incluso para la clave del arco aprovecharon un molino, pues Catilus, un fragmento de él, como tiene sección triangular y encajaba perfectamente. Este horno, pues como casi todos, adosado a un muro, está cortando una fosa anterior que nos da información, pues los materiales que tenemos en esa fosa pues nos marcan una fecha, ¿no? Pues, con la cual sabemos que el horno fue construido con posterioridad. El horno 2, solo quedaba esto del horno porque fue cortado por una gran fosa de extracción de arcilla y solo quedaban pues estos niveles de carbonizaciones, estas 2 piedrecitas y las paredes rubefactadas, ¿no? El horno 3, que fue el que más información nos aportó, este se salvó, pues bueno, de milagro, estaba debajo de un baño. Esta es la cimentación del muro medianero de la casa de finales del 19, principios del 20, pero vemos como a veces pues hay suerte y se conservan. Si bien no conservó los arcos, sí que tenemos los arranques de los arcos, donde se apoyaría la parrilla. Este conserva 4 arranques de arcos. Y bueno, decir que en la excavación de este horno pues se contabilizaron, creo que casi 900 fragmentos de cerámica. Veremos después los porcentajes en la plantilla, y casi toda ya con defectos de cocción, ¿no?
que nos están indicando, pues bueno, son cerámicas pues que no valían para su comercialización y que se aprovechó pues el propio horno para echar ahí como basurero, ¿no? Bien de este horno o de otro horno cercano que lo habrían tirado. Aparecieron piezas enteras, bueno, veremos ahora. Proceso de excavación, la base del horno, pues bueno, mezclan elementos como granito, tégulas enteras y después la pizarra. Las fosas de extracción de arcilla, por lo menos las aparecidas en este sector de la ciudad, porque no se descarta que hubiese más, lógicamente, suelen tener una forma irregular en planta, la base cóncava y las paredes también. Se ven como las paredes pues fueron buscando la arcilla, aplicando lo que es la veta, y bueno, y posteriormente colmatadas pues con rellenos de tierra, de escombro, de materiales, de todo. Esto es 10 minutos. Bueno, va a pasar, estos son las fosas. Vemos este horno, pues eso, cómo estaba construido sobre una fosa de extracción de arcilla, colmatada, y donde vemos también pues en los depósitos de esta colmatación pues niveles de carbonizaciones, posiblemente de la limpieza de otros hornos. Aparte de esto tenemos elementos, bueno, un pozo aquí situado cerquita del horno con sus pasos para bajar y subir, y huecos de poste en esta zona, que es la única que no estaba afectada por las fosas de extracción de arcilla. Vemos pues eso, los huecos de poste de una zona posiblemente de un galpón donde pensamos que sería para el acopio de los materiales, pero después mirando documentación y todo, está negativa aquí, pues nos está indicando la existencia, bueno, del trabajo del torno, ¿no? Que está ampliamente documentada en otras zonas, sobre todo en Francia, ¿no? Las negativas del torno, o sea, donde estaría trabajando el alfarero. Bien, estoy yendo rapidísimo porque si no da tiempo. La cerámica que luego hay esteros, pues igual que en los otros casos, una muestra de sigilata, cerámica común y la engobada. Esto es la general de la excavación. Si nos vamos al horno 3, vemos que la cerámica, que las engobadas pues superan incluso la cerámica común, ¿no? Y dentro de las engobadas por formas tenemos los EPs. Estos EPs serían los platos que no nos dan forma, pero seguramente sean los fondos de todos estos, de los EP1 en sus dos variantes, la EP1A y EP1B. Aparte de eso salieron pulidores para espatulado de las piezas, discos soportes de torno, un fondo de cerámica de una olla reaprovechado, pues con restos de pigmentos posiblemente de los propios engobes. Y después todas las piezas que aparecen, lo que decía, todas con defectos de cocción a nivel superficial, piezas muchas de ellas enteras, con defectos de cocción pues que no fueron utilizadas para su comercialización. A nivel superficial, como vemos estas, o esta por aquí, donde se cascó parte del fondo, igual que esta también. Y a nivel estructural de la propia pieza, con deformaciones, abombamientos. Esta no tenemos la foto de lo que es la boca, pero también no sería circular, sería pues eso, informe, ¿no? Y esto pues es un ejemplo de los EP1, que serían los platos que se están produciendo en Lugo en época alto imperial, pero a mansalva, se puede decir, ¿no? Podría estar aquí una hora entera pasando fotos de platos engobados, todos con defectos de cocción, todos ellos, ¿no? Todo esto lo va a pasar rápidamente. Bien, y aparte de estos hornos, de estos talleres específicos que los tenemos documentados, pues aparecen otros hornos, pues por ejemplo el patio sur de la Diputación. Este es una tipología que solo hay otro similar a este en San Roque, ya tardío, aunque este es temprano, que este sería pues seguramente para latericios, ¿no? Un horno de prueba, etcétera. En los distintos controles de las calles, cortados por servicios, tenemos hornos, aquí también pues eso, lo típico, el final de la excavación, debajo de la cimentación de la casa, en un hueco de un ascensor. Es decir, si se ampliase en área, pues de los 35 hornos sabríamos los que podrían llegar a ser, ¿no? Bien, lo que hablaba, con la construcción de la muralla, todo esto se urbaniza, desaparecen estos talleres, se empiezan a construir pues eso, ínsulas para viviendas, etcétera, y digamos que sigue la producción, ¿no? No sabemos si en la misma medida, pero sí que es cierto que empiezan a aparecer otros hornos deslocalizados, tardíos ya, y que bueno, tenemos aquí varios ejemplos. La tipología es parecida, aunque suelen ser hornos más grandes, con 2 arcos, el paraifurnio tapado, etcétera, se conserva incluso parte de la parrilla. Este es otro en Carril do Moucho, pues también pegado a la muralla. Este está incluso construido sobre niveles de abandono ya cuando la muralla dejó de tener su propio sentido, porque está hecho sobre niveles de abandono que están sobre el intervalum, ¿no? Con lo cual estamos hablando pues posiblemente igual siglo V o por ahí. En este horno pues apareció esta pieza, bueno, esta pieza y muchas más, que vemos que están imitando a formas las CIS estas, ¿no? Las cerámicas de imitación de sigilatas, tanto pues eso, africanas como hispánicas tardías o gálicas tardías, ¿no? Las denominadas paleocristianas también. Esta tiene, bueno, tiene pues eso, pues también una inscripción con un abecedario, el nombre, etcétera. 5 minutos, vale. Otra zona que es el barrio del Carmen, una zona que bueno, no fue urbanizada,
en estos años de boom inmobiliario, pero sí que fue sondeada, creo que en el año 96, por los servicios del Consejo de Arqueología, pues para valorar su potencial arqueológico, ¿no? Y curiosamente, de 12 sondeos que hacen, en uno pinchan y aparece un horno también, ¿no? En otro que hacen, pinchan y pumba, una estructura con discos de torno, discos soportes, etcétera. Este horno, pues bueno, aparece asociado también a hispánicas tardías y a fuentes y platos de estos que hablábamos tardíos, ¿no? Otro de los hornos Carrillos Loureiros, el que hablaba antes de San Roque, que de tipología similar al del patio de la Diputación, que sería para material latericio. Y bueno, y restos de piezas que se estarían produciendo, pues eso, ya en el Bajo Imperio y tardo antigüedad, ¿no? Pues las EP7, imitaciones de estos platos tardíos, de las 59, imitaciones de la 37 tardía también, etcétera, etcétera, de 35, de las paleocristianas, son muestras pues de esa producción que se está llevando a cabo pues en esa época. Bien, ya para acabar, la producción cerámica de Lucus Augusti, desde bien entrado ya, desde el siglo I hasta finales del siglo IV, V, está muy, bueno, está toda, hay una tipología desde del año 2000 que publicó la tesis Enrique Alcorta, y en donde se definen pues muy bien los tipos, aunque ahora están apareciendo alguno más, los tipos que están apareciendo en estos hornos, ¿no? Lo único que falta por aparecer son los hornos, los más tempranos, los que estarían haciendo pues cerámica de imitación de contradicción indígena, cerámica que imita, esta no es una sigilata, estas dos no son sigilatas, aunque lo parecen, son imitaciones de 29 gálicas, engobadas, morteros itálicos, también fuentes, etcétera. Lo que sí, a partir de época Flavia, sobre todo, y sobre todo en el siglo II, III, la producción se diversifica con pues las diversas ollas, vasos, tapaderas, morteros, cuencos. Los S1 son cuencos con sellos, muchos de ellos, y sobre todo lo que hablamos, los platos engobados, que son los que copan toda la producción, la mayoría de la producción, ¿no? Pues igual también jarras, distintos tipos de jarras, los vasos troncocónicos, fuentes, etcétera. Con la construcción de la muralla, lo que hablábamos, ¿no? Pues cambia la producción, pero se sigue produciendo. No sabemos si en la misma medida, y se empiezan pues, a hacer pues eso, imitaciones de formas tardías, y bueno, que las vemos aquí representadas, ¿no? Pues desde la 37 que vimos antes, 35, las imitaciones de 59, etcétera. Para intentar acabar en plazo, pues bueno, disponemos también de una buena cantidad de sellos, bueno, de piezas con sellos de los alfareros con defectos de cocción, como puede ser este plato, e incluso pues, en las zonas en talleres, ¿no? Lo que nos están demostrando pues, que sabemos incluso los nombres de algunos de estos alfareros, ¿no? El que más aparece pues, es Quintus, incluso estas aparecieron en Astorga, estos sellos, sobre platos engobados. Ruffiani también aparece bastante bien representado, y Capito, ¿no? Después aparece alguno más, GB Club, etc. Este es bueno, el Capito. Este apareció en concreto en una zona, en unas barreiras, en la colmatación de las barreiras, y bueno, nos están indicando pues, lo que vengo hablando, pues una industrialización de la producción alfarera, y que ahora pues, habría que completarlo pues, con los estudios del comercio, ¿no? Pues, que es lo interesante, pues ver hasta dónde llegaría la distribución de esta producción, ¿no? Sabemos que copa el mercado para toda la ciudad, la comarca, en los pocos yacimientos que se han excavado alrededor, pues Sagra dos Castros, el Castro de la Piringaya, pues, o incluso en Viladonga, pues, la cerámica común y sobre todo la engobada pues, son formas lucenses, y con analíticas macroscópicas, pues bueno, se puede decir que es de Lugo, ¿no? Lo mismo ocurre con el occidente asturiano, que son formas lucenses, el Castro de Taramundi, Chao de San Martín, etcétera. La costa lucense, los pocos datos que tenemos, y como casi no se publica nada, pues bueno, tiene que ser siempre mediante referencias de compañeros que te dicen, o cuando puedes ver el material. También sabemos que aparecen platos engobados en Coruña. Hace poco tuvimos la ocasión de ver pues, los materiales de una compañera que excavó en Caldas, y vimos cómo había engobados, o sea, platos engobados lucenses, sin ninguna duda, pero en cambio ahí ya pues, vimos algún otro tipo de engobados que no eran lucenses, que otra producción, posiblemente pues, no sabemos si era carense o donde fuese, ¿no? Y entonces, una línea de hipótesis que nos está dando a pensar todo esto es que posiblemente se estaría pues, produciendo para abastecer a una buena parte del convento lucense,
Y bueno, son datos que habrá que confirmar ahora con las posteriores publicaciones, que esperemos que empiece la gente, pues eso, a hacer los inventarios de los materiales, entregar las memorias y publicarlas, que es lo que nos toca, ¿no? Y bueno, nada más, muchas gracias.